Muy buenos días. Somos el grupo 6 de la Cátedra de la Historia de la Arquitectura 2, pertenecientes al Politécnico Santiago Mariño. Vamos a comentarles y hablarles un poco más sobre el Renacimiento y la arquitectura. Las características de la arquitectura romana y Grecia son las siguientes. Por lo menos en Roma se destacaron por su poderío militar, la sociedad era patriarcal y su forma de gobierno era una monarquía. También eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Y en su arquitectura se destacaron por muros de piedra sin pulir, por naves amplias, por arcos de medio punto, por ábsides semicirculares y uso de pilares y capiteles decorativos. Si hablamos de Grecia, en su cultura tenían la creencia mitológica griega. El estilo de vida era lujoso, tenían sirvientes, tenían banquetes y tenían mucha importancia social. Grecia es un centro literario y filosófico. Y en su arquitectura se destacaron por el uso en el primer tiempo de materiales como adobe y madera y en el segundo tiempo por materiales de piedra y mármol. Su arquitectura era monumental, basada en órdenes de equilibrio, proporción y armonía. Y también usaban mucho los dinteles y tres órdenes arquitectónicos destacables, como fue el orden dórico, jónico y corinto. Ahora vamos a definir algunos conceptos básicos. ¿Qué es clásico? Se refiere a la cultura de Grecia y Roma. Es importante destacarlo. O que tiene que ver con ellas. El antropocentrismo se denomina así a la teoría donde pone el hombre como centro de la creencia. La Edad Media. La Edad Media fue un periodo histórico posterior a la Edad Antigua y anterior a la Edad Moderna. Dogmático. Se refiere a dogma. Y el dogma o los dogmas son verdades que se consideran que no pueden ser criticadas. Feudalismo. El feudalismo es un sistema político y económico de la Edad Media, que venimos comentando. La sociedad se dividía en tres categorías: nobleza, cleres y campesinado. Mi nombre es Natasha Ramírez, estudiante del quinto semestre de Arquitectura, extensión Mérida. ¿Qué fue el Renacimiento? El Renacimiento fue un movimiento artístico y cultural que se extendió desde Italia por toda Europa occidental en el siglo XV. Fue una manifestación que cambió la mentalidad europea, ya que pasó de una concepción teocéntrica propia del mundo medieval en ese momento a una antropocéntrica. ¿Qué pasa con esto? Esto manifestó una corriente cultural, fisiológica e intelectual conocida como el humanismo y se considera el inicio de la Edad Moderna. El pensamiento antropocéntrico ponía énfasis en la facultad humana para acceder al conocimiento del mundo a través de la razón. ¿Qué pasa? En este sentido, las personas del Renacimiento se consideraban herederas de los valores de la cultura griega y romana. Hablemos un poco sobre las causas. ¿Qué pasa? Estas causas no se dieron de forma lineal, sino a través del tiempo y juntas crearon lo que se llama el movimiento Renacimiento. Pero estas son solo algunas de ellas. Una es la expansión del comercio, ya que a partir del siglo XIII favoreció el desarrollo humano y el surgimiento de la rica burguesía comercial, financiera e industrial muy interesada en la adquisición de conocimiento y en el consumo de obras de arte. La prosperidad de las ciudades italianas. Esta se manifestó en la construcción de nuevos edificios y monumentos. Estos alcanzaron una alta prosperidad en el Renacimiento gracias al comercio, la banca, el mecenazgo y las artes en la arquitectura. Algunas de las ciudades más destacadas o conocidas por estas construcciones fueron Venecia, Florencia, Milán y Génova. La aparición de los mecenas. Estos eran personas poderosas y adineradas que protegían a los artistas y le daban apoyo económico. En el periodo renacentista, los mecenas más importantes fueron la Iglesia Católica, los banqueros y los grandes comerciantes italianos. El descubrimiento de América. Este es complicado y confuso, porque fue el navegante Cristóbal Colón quien llegó a América por primera vez el 12 de octubre de 1492, por encargo de los reyes católicos de España. Sin embargo, Colón no fue consciente de que había descubierto un nuevo continente y murió creyendo que estaba en las Indias. Fue Américo Vespucio quien demostró que América era un continente distinto que Asia. La división de la Iglesia Católica. Este movimiento surgió por los descontentos de algunos sectores de la sociedad europea que no estaban de acuerdo con el poder político y económico de la Iglesia, así tampoco estaban de acuerdo con sus doctrinas y prácticas. Entonces, la Reforma dio origen a nuevas iglesias protestantes que se separaron de la autoridad del Papa y propusieron diferentes formas de entender la fe cristiana. Por último, la invención de la imprenta. La imprenta fue una máquina que permitió la producción masiva de libros y textos mediante el uso de móviles y tinta. El inventor fue el famoso Johannes Gutenberg, un tipógrafo alemán que introdujo la imprenta de tipos móviles en Europa. Esta imprenta tuvo un gran impacto en la cultura, la religión y la ciencia renacentista. Hola, yo soy Gianluca Sadelli y vengo a seguir el planteamiento de mis compañeros sobre el Renacimiento y sus características. Como su primera característica tenemos el redescubrimiento de la antigüedad. Se volvió a llamar la atención desde el punto de vista de la era de la Grecia y de la Roma, lo que llevó a un resurgimiento de interés filosófico por la literatura y el arte de la antigüedad. El humanismo se promovió también desde la idea del ser humano de ser capaz de lograr grandes logros intelectuales y artísticos. Desde el punto de vista del arte y la arquitectura se produjeron avances significativos en la pintura y en la escultura, como artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael.
Desde los avances científicos, el Renacimiento fue testigo de un resurgimiento del interés por la ciencia, con figuras como Copérnico, Galileo Galilei, que desafiaron las ideas previas sobre el cosmos. Difusión de la imprenta. La intención de la imprenta por Gutenberg permitió la difusión masiva de conocimiento y obras literarias que impulsaron la educación y propagaron las ideas renacentistas. El individualismo y el secularismo se fomentó por pasatiempos críticos que se separó de la esfera religiosa de la cultura, lo cual llevó a un resurgimiento de la laicidad a la cultura y al gobierno. En resumen, el Renacimiento fue un periodo de gran innovación intelectual y artística que se enfatizó en la importancia del individuo como tal, y tomando rasgos clásicos en la creatividad y en la exploración de nuevas ideas. También, como ciertos conceptos, tenemos que en la época moderna fue un periodo histórico que abarca desde el Renacimiento hasta la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. El humanismo también se define como un movimiento intelectual y cultural que enfatiza en la valoración de la capacidad de potencia que tiene el ser humano en sus estudios, tanto como el conocimiento básico de la razón y la experiencia. El mercantilismo, que fue una política predominante en la Edad Moderna, se promovió por enriquecer la nación mediante acumulaciones de riqueza, especialmente a través de la exploración y bienes que controlaban el comercio. Y la Reforma fue un movimiento religioso durante el siglo XVI que buscaba reformar y reformular la Iglesia Católica en Europa, liberando figuras como Martín Lutero, Juan Calvino, que condujo a la creación de la Iglesia protestante en la división religiosa significante durante el cristianismo occidental. Hola, buenos días, mi nombre es Lorena Cabanero y a continuación estaré explicando un poco sobre el punto 7, enfocándonos en lo que es la armonía. La armonía es un concepto que se refiere a la combinación equilibrada y agradable de los elementos en un todo. También tenemos otro concepto importante que es la proporción. La proporción se refiere a la relación entre las partes de un todo o entre diferentes elementos de una composición. Es un concepto fundamental en el arte y el diseño, ya que permite lograr un equilibrio visual y estético. La proporción puede aplicarse a elementos como el tamaño, la forma, la posición y la cantidad. Acerca de la importancia e influencia de Vitruvio en el Renacimiento. Principalmente la obra de Vitruvio influyó en el desarrollo de la teoría arquitectónica renacentista. Sus ideas sobre la simetría, las proporciones y la belleza ideal fueron estudiadas y aplicadas por arquitectos como León Battista y Andrea Palladio. La importancia e influencia de Vitruvio en el Renacimiento radica en su tratado de arquitectura, que proporcionó a los arquitectos renacentistas conocimientos y principios fundamentales de la arquitectura clásica, así como detalles y elementos arquitectónicos que fueron aplicados en sus obras. Tenemos otro punto importante que es, según los 10 libros de la arquitectura, como define Vitruvio, arquitectura, armonía, proporción y simetría. Él define la arquitectura como la combinación de utilidad, su solidez y la belleza. Para la arquitectura debe ser útil y funcional para satisfacer las necesidades del ser humano, construida con materiales sólidos y duraderos, y también deben ser estéticamente hermosa. Según él, la armonía es esencial para lograr un diseño equilibrado y visualmente agradable. Según él, las dimensiones de un edificio deben de seguir ciertas proporciones matemáticas para crear una sensación de armonía y equilibrio visual. En resumen, Vitruvio define la arquitectura como la combinación de utilidad, solidez y belleza, y considera que la armonía, la proporción y la simetría son elementos esenciales para lograr una arquitectura estéticamente satisfactoria. Muchas gracias. Mi nombre es Jorgelis Parra, soy de la extensión de Barcelona. ¿Cómo señala Vitruvio en su tratado que debe ser la formación de un arquitecto? Vitruvio señala que la formación de un arquitecto debe ser amplia y abarcar una variedad de conocimientos en diferentes campos. Según Vitruvio, un arquitecto debe tener conocimientos en las siguientes áreas. Artes liberales, como matemática, geometría, aritmética, astronomía, entre otras. Ciencias naturales. También vendría siendo física, óptica, acústica. Historia y cultura, que vienen siendo las tradicionales y culturas locales. Sobre técnicas y construcción, es importante que sepa las técnicas de construcción de las estructuras y de los materiales. Según el Tratado de Vitruvio, ¿en qué tríada se debe sustentar la arquitectura? Según el Tratado de Vitruvio, la arquitectura debe sustentarse en una tirada compuesta por firmitas, que vendría siendo firmeza. Se refiere a la durabilidad y solidez de las estructuras. Utilitas, que vendría siendo la utilidad y las necesidades humanas. Venutas vendría siendo la belleza. Estos tres diseños deben fusionarse en un equilibrio para lograr el diseño y la construcción de una edificación satisfactoria. ¿Qué acontecimientos dieron auge a la consolidación de la época moderna? Algunos de los acontecimientos que dieron lugar a la consolidación de la época moderna viene siendo el desarrollo del método científico, ya que se produjeron nuevas bases de experimentación y observación, el descubrimiento de la antigüedad clásica, donde se tomaron en cuenta referencias a la antigüedad en la arquitectura,
el avance de la ingeniería estructural, también el avance de técnicas y tecnologías en general y el desarrollo de nuevos estilos arquitectónicos gracias a las inspiraciones de los estilos clásicos y estilos locales. Estos acontecimientos fueron fundamentales para la consolidación de la época moderna y sentaron las bases para el desarrollo posterior de la arquitectura y el urbanismo en los siglos siguientes. Gracias por su atención.